Miguel. Yo era un colimba raso, con un día de práctica de tiro, con un arma que no funcionaba y termino en la compañía C del regimiento 7, que fue el regimiento de más muertos del lado argentino, muy cerca del pie de Motelón, ¿no? El escenario del combate más sangriento, donde peleamos contra el 3 de paracaidistas. ¿Vieron Band of Brothers, la serie de Sí. HBO? Bueno, con esos tipos peleamos. Oh. Y nosotros parecíamos prisioneros de Auschwitz-Birkenau, después de 2 meses de amate cocido y caldo, y los ingleses parecían el equipo de rugby inglés con ametralladoras, ¿no? Hay algo muy interesante en tu texto, entre otras cosas, además de emotivo, es muy inteligente. Y citas algo que con los años a veces me parece que queda desdibujado, que ustedes tenían 3 enemigos. Obviamente el ejército inglés, el frío, pero también la dictadura argentina, que con los años a veces nos olvidamos de eso, como que vemos solo a los ingleses como el enemigo, ese momento además, el frío sin duda, pero no olvidemos que ahí hubo una dictadura y un dictador que manda a un montón de pibes a la guerra y totalmente, digamos, sin armas, mal armados, mal alimentados, sin ningún tipo de contención. Entonces está bueno que lo señales. Claro, hay que ponerlo en contexto, Sebas. Como vos decís, nosotros no fuimos con el ejército de San Martín, fuimos con el Plan Cóndor. Claro. Eran los mismos tipos que habían estado robando bebés un año antes, y salvando honrosas excepciones, que hubo jefes que fueron buenos. La verdad que eran tipos pesados, eran tipos muy, muy entrenados para lo que era lo que ellos habían aprendido de Francia, la guerra de cuadrícula, ¿no? Para quebrar moral, interrogar lo que ellos llamaban la guerrilla, ¿no? Y esos tipos fueron nuestros jefes. Uh-huh. Así que por eso los 3 enemigos, ¿no? Era como un experimento científico al que nos habían expuesto un grupo de científicos locos, ¿no? Vamos a jugar con este grupo de pendejos que son civiles, que no son soldados de carrera, que son pibes del conurbano, de las provincias, que no eligieron la carrera. Los vamos a depositar en una isla antártica, los vamos a privar de comida durante 2 meses para que pierdan. Yo perdí 22 kilos, por ejemplo. Y cuando nos atacaron los ingleses teníamos un compañero que se había muerto por desnutrición y por hipotermia, y tuvimos 4 más que pisaron una mina y también murieron por ir a buscar comida. Ese era el cuadro, ¿no? Lo increíble es que nos sentíamos como ratas de laboratorio, la verdad. Y sabíamos que el horizonte era tremendo, porque si sobrevivíamos a esa tremenda desprotección climática y malos tratos, al final del túnel venían los ingleses. Así Miguel, que ahí es donde surgen un montón de aprendizajes hermosos que ese grupo de colimbas desamparados obtuvimos, ¿no? Miguel, te quería preguntar, decías que durante 20 En el años... momento que caes prisionero, que con mucho temor subís a un barco y vos eras el único que sabía inglés de los argentinos, y terminan siendo, no sé si amigos, pero teniendo una buena relación con los soldados ingleses. Hablan de Pink Floyd, hablan de Génesis y no sé, se dan cuenta que es toda una enseñanza para la humanidad, que tiene un montón de cosas en común con ellos. Eso fue quizás el aprendizaje más importante que yo obtuve, ¿no? Que las guerras son anónimas, que cuando uno le pone cara al supuesto enemigo, entre comillas, lo del enemigo se cae a pedazos. Claro. Y eso lo aplico después en cualquier relación humana, ¿no? Que el 99% de los conflictos entre relaciones humanas son por desconocimiento del otro. Lo que pasó en Canberra fue de película. Yo hablo inglés de chiquito, mi vieja me enseñó, era descendiente de escoceses y además me mandaban a una vieja en la drogué que era re estricta, y yo renegaba con eso, pero después lo agradecí. Entonces hablo inglés perfecto y me ofrezco como traductor en el barco. La verdad es que pensando que iba a morfar un poquito más que los demás, pero termino no durmiendo durante una semana y me transformo en una especie de canciller argentino en el Canberra. Veníamos más de 4.000 argentinos prisioneros, en su mayoría colimbas, desnutridos,
con cuadros de congelamiento, heridos, había que operar en el quirófano. Y yo recorría el barco con un inglés que me iba llevando camarote por camarote. El Canberra no es un barco de guerra, era un barco civil, como esos que van al Caribe, con salón discoteca, música funcional, lámparas colgantes. Y ahí es donde viene la segunda fase del experimento científico, ¿no? Yo me imagino a los científicos diciendo, bueno, ahora que los pendejos estos pasaron por toda esta odisea, los vamos a seguir probando un poco más. Los vamos a traer en un barco conviviendo con el enemigo, con los tipos a los que ellos mataron a sus amigos y viceversa. A ver qué pasa, ¿no? Fue increíble lo que pasó, porque yo cuando vi que estaba el Regimiento 3 de paracaidistas inglés en el mismo piso que estábamos nosotros, dije, bueno, acá se va a pudrir todo, ¿no? Y me encuentro con grupos de 3 o 4 de mis compañeros charlando con 3 o 4 ingleses en los pasillos de música. Hablábamos de Genesis, de Pink Floyd, de Supertramp, de la música que escuchábamos los adolescentes argentinos en esos años. Hablábamos de fútbol y con mucho respeto mutuo nos preguntábamos cómo había sido el otro lado, ¿no? Había un respeto y una admiración, incluso los ingleses después nos felicitaron. Tuve la chance de hablar con un oficial inglés, Martin Osborne, que era el jefe de la compañía C del 3 de paracaidistas, que me estaba un poco soberbio el tipo, me estaba como refregando que nos habían ganado, ¿no? Y yo me calenté y le paré el carro, le digo, nosotros somos civiles desnutridos, mayor, no somos calibre para ustedes. El tipo se emocionó, me invitó a una taza de té y me escuchó y sacó un mapa, y cuando vio en el mapa donde había estado, emocionado me puso la mano en el hombro y me dice, tenés razón, Miguel, ustedes no son soldados y se quedaron igual y nos pegaron una paliza. Somos la unidad británica con más bajas. Yo los respeto a ustedes, pero no puedo respetar a quienes los condujeron. Mi gente, me decía el inglés, en el estado de abandono logístico en el cual se encontraron ustedes, se hubieran resistido a combatir y ustedes se quedaron igual. Tremendo lo que nos cuenta Miguel Savage, ex combatiente de Malvinas. Con él estamos charlando. ¿Y cómo es tu vida hoy, Miguel? Pero pará que te cuento que hay una muy interesante del inglés que me iba llevando en el barco. Esa Dale. No sé si la escuchaste. El inglés que me iba llevando era un pibe de 21 años, yo tenía 19, se llamaba Mark Burnett. Y Burnett es mi apellido materno. Mi vieja se llamaba Jean Burnett. Y ahí es donde empieza lo increíble, ¿no? Porque el tipo, nos hicimos bastante compinches. Yo le contaba de un sargento que nos había estaqueado y lo puso a lavar los baños en el barco. ¿Viste? Anécdotas que son motivo de risa todavía con mis compañeros, ¿no? Pero también me acompañó al quirófano, donde yo traduje las operaciones a soldados argentinos, y a la sala de prensa, donde estaba toda la prensa británica que no salían de su asombro de encontrar un tipo que les explicara quién había sido ese grupo de pendejos argentinos que le habían enfrentado a los paras. La cuestión es que bastante compinches y definitivamente ex enemigos, y veníamos reflexionando acerca de la estupidez de la guerra. Cuando llegamos a Madrid, me regaló 2 naranjas como despedida, y ahí yo me bajo e intento darle mi teléfono, pero me dice con los gestos que no puede aceptar nada, ¿no? Había recibido órdenes. 27 años después, en el 2009, me están entrevistando de la televisión pública de Canadá, y les cuento esta historia, ¿no? Y la periodista me dice, ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett? Mark Burnett es el tipo más poderoso e influyente de la televisión mundial. Es el presidente de MGM, es el productor de Survivor, lo que fue Expedición Robinson acá, ¿se acuerdan? Sí. Que ponen en una isla a una cosmetóloga con un ingeniero a convivir. Bueno,
el productor de Luis Miguel, la serie, todo eso, de The Voice, por Mirá. ejemplo. Bueno, la cuestión es que le escribo un mail y el tipo me responde llorando frente a su computadora, que se acuerda perfectamente y que había dejado el ejército por ese encuentro conmigo y mis compañeros. Y me estaba invitando a su mansión en Malibu. Cosa que hicimos, al final viajamos con mi esposa en 2015, hicimos el viaje y estuvimos comiendo con él y su familia, pero acá no termina la historia. Lo loco fue que estaba la mamá, ¿no? Estaba la mamá, una señora de 85, que se acerca y me dice: yo estoy muy contenta de conocerte, estamos acá por vos, Miguel. Yo soy Jean Burnett, me dice. El nombre de mi vieja. Mirá. Impresionante. Y yo había llevado el pasaporte de mi vieja porque dije, lo voy a llevar porque no me van a creer que es el mismo apellido. Y terminó siendo hasta el mismo nombre. Y bueno, fue increíble. Y me termina diciendo, Survivor es mi serie récord, está al aire en más de 80 países hace 30 años. Está basado en lo que pasó con vos en ese barco. Oh. Bueno, yo no sabía, nunca me pasó en la vida estar 4 horas al borde del llanto, de la emoción, porque eso trascendía todo. Lo que pasó en ese barco, no solo conmigo, con todos mis compañeros, era como el ser humano trascendiendo a la inmoralidad de la guerra, ¿no? Éramos jóvenes que casi no importaba de qué lado habías estado, dando una lección de civilidad y un cachetazo a los patrioteros, a los belicistas de sofá, que los hay en todos lados, ¿no? Acá y allá. No, si pones toda esta historia en una ficción te dicen que es demasiado, que es inverosímil, pero me quedo con esto, con la enseñanza, con lo que decís. Obviamente que la historia es un sopapo y es muy emocionante, pero es la enseñanza, que cuando al enemigo le pones cara, porque decimos los ingleses, el ejército inglés, pero en ese barco Claro. eran chicos de 20 años, alrededor de 20 años, en realidad metidos en el mismo lío. Obviamente ustedes mucho más indefensos y más solitarios, pero en definitiva eran jóvenes que tendrían que estar haciendo otra cosa en la vida. Bueno, ¿y cómo fue? Para que te Sí. cuento, te cuento la anécdota para terminar, la de Burnett. Ahí, imagínate, mansión, vista al Pacífico, estamos comiendo con él, Roma Downey, su mujer, una actriz irlandesa muy conocida, y los hijos. Y yo me había levantado temprano esa mañana y fui al supermercado ahí en Santa Mónica y compré 2 naranjas, ¿no? Claro. Y él estaba un poco tenso al principio, pero cuando saqué las 2 naranjas, empezó a hablarle a la mamá como un nene de 10 años, explicándole quién era yo y qué significaban esas 2 naranjas. Y nos sacamos fotos juntos con las naranjas, ¿no?